Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro podcast llamado Preguntas Ñoñas, en donde tratamos de responder preguntas científicas y filosóficas desde nuestro punto de vista que tiene que ver con ecología, ciencias ambientales, entre otros temas. El día de hoy nos acompaña Miri. Hola a todos, feliz año. Feliz año a todos. Eh, Hay que recordar que este podcast está escrito a modo de discusión, entonces vamos a tratar de dar puntos a favor y en contra de algún tipo de tema o alguna pregunta y al final vamos a tratar de llegar a una conclusión desde nuestra perspectiva. Eh, la pregunta del día de hoy es una pregunta que es muy interesante e hicimos mucha investigación al fondo. Y bueno, la pregunta dice, ¿qué impacta más al medio ambiente? ¿La sobrepoblación humana o el estilo de vida de los humanos? Entonces vamos a dividir la pregunta en dos secciones, una en la que vamos a explicar primero qué es la sobrepoblación humana y por qué tiene un impacto en el medio ambiente, y la segunda es como una antítesis de la primera que estamos viendo, que no es tanto por la sobrepoblación, sino tiene que ver más con el estilo de vida, ¿no? Cómo vive el humano. Y bueno, vamos a dar a puntos a favor y en contra de cada una de estas dos partes. Y entonces, pues nos gustaría empezar platicándoles un poquito qué es esto de la sobrepoblación. No Ujú. sé si Miri quieras decir algo. Sí, bueno, el concepto de sobrepoblación surge a partir de, pues, de la historia que tiene el humano en el planeta. Y bueno, cuando hablamos de sobrepoblación es porque hay una explosión demográfica y esto generalmente pues es visto por la revolución, a partir de la revolución industrial que sucede a finales del siglo XVIII. Y también hay otro pico de esta explosión demográfica en lo que es a mitad del siglo XX, más o menos entre la década de 1950 y la década de 1960, donde, por ejemplo, hablamos que en la revolución industrial se aumentó esa población y se hicieron estas ciudades con aproximadamente 1 millón de habitantes, pero sin embargo ya cuando estamos hablando de esa mitad del siglo XX, 1950 o 1960, hablamos de que la población del planeta se triplicó. Y hablamos de un total de 6.000 millones de habitantes para 1950-1960. Y ahorita esa tendencia pues ha seguido incrementando. Actualmente somos 8 8 mil mil millones de millones. personas en el planeta. Los pronósticos dicen que para 2050 esa proyección que tienen es aproximadamente de 9 mil millones de personas, o inclusive han 10 mil estimado millones. de 10.400 millones de personas, ¿no? Y bueno, esta sobrepoblación pues tiene que ver con un concepto que es la capacidad de carga. Cuando una población supera en la ubicación geográfica donde se encuentra, supera como que el límite de los recursos que tiene disponibles, se habla de este concepto de capacidad de carga, que supongo que también es para ti un concepto muy interesante y pues quisiera saber tu punto de vista acerca Sí, de este. bueno, la capacidad de De, carga es como dices, ¿no? Es como el tamaño máximo que un hábitat puede soportar de cierta población. En este caso, imaginemos que, por ejemplo, nuestro hábitat es una pecera, ¿no? Ese es nuestro ecosistema. Y digamos que la capacidad de carga de esa pecera es de 50 peces, porque al pez 51, digamos que empiezan a morir los peces porque se acaban los recursos y no solamente se acaban los recursos, sino también contaminan su entorno, es decir, en su propio desecho mueren y pierde el estado de salud y digamos que ya no puede recuperarse esa población. Eso es en el caso de los peces. Pero resulta ser que este tipo de eso es capacidad de carga y dicen que el planeta se ha estimado así, las cifras que se han tenido varían bastante, pero dicen que actualmente somos 8 mil millones de personas, pero dice que nuestro planeta tiene una capacidad de carga más o menos entre los 10 mil millones de personas o entre los 40 mil millones de personas. Y esto varía mucho, ahorita vamos a ver por qué, pero es una de estas, primera teoría dice que sí, que en efecto la sobrepoblación trae varios problemas. No solamente es, como te decía, acabarse los recursos, sino también es la contaminación. Todos los individuos o todas las especies pues tienen esto, o sea, tienen que vivir. Entonces cualquier animal necesita comer y necesita pues tener desechos. Eh, Sin embargo, lo que provoca la sobrepoblación tiene que ver con estas cosas naturales, ¿no? O sea, por ejemplo, el agotamiento del agua, al agua dulce, sí. que es algo que limita a muchas poblaciones, también a los humanos. Y bueno, con más población quiere decir que se va a acabar más rápido esa agua
Y no solamente se va a acabar, sino que también pues puede haber un mal tratamiento de aguas residuales y puede haber contaminación de agua potable, que pues que realmente es lo que estamos viendo aquí en Yucatán, básicamente, ¿no? Que el sistema de drenaje no es tan bueno y a veces eso se percola, ¿no? En toda en esta agua que tenemos Sí, a subterránea. disponibilidad, ¿no? Y bueno, también en este sentido también existe la parte de el crecimiento de la mancha urbana porque hay este Necesita un lugar, ¿no? fenómeno de deforestación, ¿no? Esos lugares donde a lo mejor antes eran bosques o selvas, por el mismo crecimiento de la población pues necesita construir donde puedan vivir, ¿no? Las personas. Entonces lo que hacen pues es deforestar y ahí establecer estos asentamientos humanos. Sin embargo, pues el problema es que también esta mancha urbana ha crecido de una manera brutal en las últimas décadas, ¿no? Y eso también es por este producto de que pues somos muchos humanos en el Se ve planeta. desde el espacio, ¿no? En Se Google ve Earth desde el puedes espacio, ver las capas por exacto. historia, ¿no? Sí, o sea, si ustedes se van al Google Earth, tiene esta herramienta donde tú te puedes ir años atrás y ver cómo era esta mancha urbana o Cómo ha ido creciendo, ¿no? cómo iba creciendo la ciudad. O sea, a eso nos referimos, ¿no? Cómo se ve desde el espacio, Comparando las imágenes satelitales de sí, varios años, ¿no? De 2001, de 2002, 2002, 2003. 2003, Y cómo exacto. ha ido creciendo ahorita hasta 2022. Sí, es impresionante y pues sí, estaría interesante que hicieran ese ejercicio de ver a lo mejor el lugar donde viven, irse hacia atrás como era antes y como es ahora. En un tiempo, pues les digo que es muy corto, ¿no? Como de unos, bueno, las imágenes de Google Earth creo que las puedes ver hasta 1980, 1990, más o menos que serán como unos 20, 30 años máximo. Sí. Entonces, sí, ahí se ve claramente este incremento de la mancha urbana. Otro problema, aparte de la mancha urbana, la deforestación, el agotamiento del agua dulce o los recursos, tiene también que ver con la tierra, de la pérdida de tierra Ujú. cultivable. Porque recordemos que también el uso excesivo de fertilizantes lo que hace es que quema la tierra. Llega un punto en el que las plantas ya no pueden crecer. Y esto se debe a pues el uso intensivo, ¿no? Agrícola, en que cada vez se necesita más alimento, entonces se cultiva más en tiempos más cortos. Y digamos que también pasa algo también con las plantas, que también se acaban los nutrientes de la tierra. También esa tierra, digamos que tiene ciertos minerales que son finitos, pero que si cada rato estás usando esa tierra para cultivar plantas y plantas, va a llegar un punto en el que esa tierra ya no tiene nutrientes. Para eso se usan los Sí. fertilizantes, ¿no? Pero a veces los fertilizantes luego es como que ya dependes completamente del fertilizante. Sí, básicamente no dejas descansar a la tierra, no dejas que se recupere, entonces pues ahí tienes ese Y ya no pueden problema, ¿no? crecer las plantas después, ¿no? Entonces se vuelve un problema también de la pérdida de tierra cultivable. Y bueno, aunado a todo esto, también pues mayor sobrepoblación quiere decir un poco más de contaminación, o sea, tanto por la industria del carbón, los microplásticos, el gas metano que se usa en toda la parte de ganadería, ¿no? Los gases de efecto invernadero, el plomo. Hay muchos contaminantes que el humano hace con el simplemente hecho de existir que necesita, ¿no? Que son algunas cosas que son necesidades básicas. Sí, Pero pero también pues una gran parte pues sí se debe a a esta parte de industrialización de la que yo les hablé en un principio, donde pues son las cosas, o sea, lo que hace los procesos de industrialización es pues hacer esas cosas como más fáciles para nosotros los humanos, o ujú, sea, en el hecho de producir los alimentos muchísimo más rápido, la la masificación, ¿no? masificación de todos los productos que nosotros necesitamos, eso tiene una repercusión en el medio ambiente, Natural, ¿no? que es básicamente esta contaminación que estamos viendo, como tú bien lo dijiste, en, por los microplásticos o en el agua directamente cuando pues derivado de toda esta industrialización, pues todos los desechos pues van directamente a un río, a una laguna, a un suelo, ¿no? Cerca de Y también tiene esto. sus procesos de degradación, pero Ujú. el problema es que no le damos tiempo a la tierra de que De termine de recuperar, de degradar, ¿no? regenerarse y Sí, de... porque, o sea, si tú sacas un desecho, obviamente tarde o temprano ese desecho algunas bacterias lo van a descomponer y se va a asimilar. Sí, El es problema como los es el productos tiempo. biodegradables, ¿no? De los que estamos viendo a veces, que, dices, biodegradable, sí se va a degradar, pero pues en cuánto tiempo, ¿no? ¿Y cuánto estás Y acumulando? cuánto estás acumulando, ¿Cuánto sigues exacto. produciendo? Entonces ya estamos de acuerdo que todo el mundo respiramos, todo el mundo hacemos nuestras necesidades y es natural que cada humano tengamos un impacto ambiental, nada más por el simplemente hecho de existir. Ujú. De hecho, esto se le llama huella de carbono. Recordamos, la huella de carbono es como todos esos gases de efecto invernadero se pueden medir Ujú. y hay cálculos más o menos estimados, ¿no? De que
Por ejemplo, una persona en promedio puede liberar 1 tonelada métrica de CO2 al año, en promedio, ¿no? Pero aquí empezamos a hablar, a dividir ya la actividad humana. Hay cosas que a veces son necesarias y hay cosas que ya son necesidades creadas. Esto es el caso que tiene que ver con la antítesis a la sobrepoblación y tiene que ver con estos patrones de consumo. No sé si quieras decirnos algo, Mire, en cuanto al qué es esto del patrón de consumo. Bueno, yo creo que también empezaría con esta parte de las necesidades creadas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente nosotros para vivir solo necesitamos alimento, necesitamos abrigo, necesitamos agua, ¿no? Y evidentemente con esta parte mercantilista, pues también eso ha creado que nos pongan en el telón cosas que a veces no entran dentro de esas necesidades básicas, ¿no? Y es ahí a donde pues también se vuelve un problema porque empezamos a consumir cosas que pues a lo mejor en un principio decimos, bueno, no lo necesito, pero a lo mejor veo a la otra persona que lo está utilizando y dice, bueno, a lo mejor sí lo necesito, ¿no? Entonces entonces se vuelve como una bola de nieve por tratar de tener lo que el otro tiene y a lo mejor pues ya no es una decisión muy consciente, sino colectiva, que viene dada por esta parte de mercantilismo. Ok, entonces aquí empezamos a ver como la primera diferencia de que no todas las personas tienen la misma huella de carbono, ¿no? Uh-huh. Dependiendo de tu patrón de consumo, es evidente que vas a tener una huella de carbono más alta. Por ejemplo, los multimillonarios, más o menos como Elon Musk o como Bill Gates, se ha estimado que tienen en promedio 7 toneladas de CO2 al año. Cuando realmente 7.000 toneladas, perdón. O sea, son 1.000 veces más. Sí, o sea, en cuanto al promedio, que es más o menos de 1 tonelada de CO2 al año, ¿no? No, de hecho es más. Entonces, esta diferencia en los estratos sociales de que, por ejemplo, pues los multimillonarios que tienen 70 yates y viajan siempre en avión, al final ellos van a contaminar más que un individuo, que tiene muchos individuos que, pues, digamos que no tienen tanto poder adquisitivo, y a lo mejor este multimillonario en un día ya se ha hecho todo lo que un país, ¿no? En un país subdesarrollado. Y entonces aquí es cuando ya vemos que tiene que ver con cosas que no son necesarias, o sea, como básicas. Por ejemplo, esto que comenté de los aires acondicionados, ¿no? Antes, en la península de Yucatán, pues los mayas vivían aquí sin aire acondicionado, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, esto de que, es que es más fácil poner un aire acondicionado, pero se vuelve como, digamos, insostenible, porque al final es termodinámicamente inviable, ¿no? O sea, estás calentando más el lugar, porque recordemos que los aires acondicionados funcionan calentando un motor y enfriando un pequeño lugar por un poco tiempo, ¿no? O sea, es muy local. Pero al final al final se calienta más el sistema que está a los alrededores. Sí. El cuarto queda frío a costa de calentar más el alrededor. Y si todo el mundo empieza a usar aires acondicionados, también el sistema energético colapsa porque no está diseñado para que todos tengan un aire acondicionado. Y bueno, esto es un ejemplo muy básico, pero también, por ejemplo, está la industria de la moda, ¿no? Bueno, sí, o sea, la industria de la moda también es otra necesidad que también yo pienso que ha sido como o sea, el abrigo pues es necesario para nosotros los humanos, ¿no? En condiciones a lo mejor donde estás viviendo a menos de 0 grados, pues claro que necesitas pues ropa adecuada, o si vives en el desierto, etcétera, pero también pues la misma industria de la moda pues ha exacerbado este consumo de las tendencias, ¿no? Innecesario, ¿no? Que a veces pues es innecesario, que para que necesitas no sé, 10 o no sé, 50 la colección blusas, de invierno. Toda la colección, exacto, vas acumulando y siempre tienes que cambiar. Ni con meses, o sea, es en una escala de meses, o sea, ni siquiera es con el año. No se recicla la ropa, no se recicla, nada se más tira se acumula y ya después vemos cómo le hacen, ¿no? Y pues hay montañas de eso de ropa que pues se sigue ¿no? Es que se sigue desperdiciando, exacto. Y es un tema que pues va más allá porque pues también está como esta otra parte de cuánto contamina esa industria, porque, o sea, es el desecho más todo lo que conlleva en su proceso. Y que sigue produciendo, ¿no? Y que sigue produciendo. Sí. También otra cosa tiene que ver con la obsolescencia programada. No sé si quieres decir también ejemplos de obsolescencia programada. Son técnicas mercantilistas. Bueno, ¿cuál crees que para ti sea como que el producto insignia de una obsolescencia programada? El producto insignia siempre fue el foco.
el foco era infinito y que llegó un cártel, bueno, no un cártel, sino como varias organizaciones dijo, esto de tener un foco infinito no es negocio, entonces vamos a hacer que se termine, que tenga una vida media para que la gente siempre esté comprando, ¿no? Y nosotros como empresa podamos crecer. Sin embargo, pues eso ha causado esto de obsolescencia programada, como el iPhone, ¿no? Que se actualiza o la tableta se actualiza y se empieza a hacer un poquito más obsoleta a propósito, para que compres otra más. Sí, Entonces, yo aquí pienso que es eso, ¿no? De que muchas veces no nos... eh, el consumidor pues no se... Yo creo que es una cosa que a muchos nos pasa, de es que por qué a lo mejor tal producto no no me dura más, ¿no? Que antes me duraba 2 años, ahorita me dura 2 meses, ¿no? ¿Por qué? Pues es porque cada año con año pues también se ha reducido esta vida de un gadget, o también incluso cuando pues vemos estos alimentos caducos, ¿no? De pues nada más te dura 3 o 4 meses, cuando a lo mejor pues antes no sucedía eso. sí, son a veces necesidades creadas, ¿no? O sea, el marketing que tiene que ver, por ejemplo, con esto de que el alimento gourmet, ahora ya todo el mundo quiere comprar caviar y quiere su ribeye, cosas que tienen huellas, son productos que tienen una huella de carbón más alta que, por ejemplo, el pollo o un alimento más sencillo, pero que la gente ya quiere porque ya tiene poder adquisitivo para hacerlo, ¿no? Esta parte de la movilidad social. Estamos hablando de ejemplos, ¿no? Ahorita de todo esto que tiene que ver más con cosas no tan necesarias, Sí, pero que el humano bueno, con la civilización que estamos viendo cada día, es más materialista, más consumista, y a veces yo creo que pues no es tan necesario, ¿no? Cada quien es libre de hacer lo que quiera, obviamente, pero bueno, estamos aquí hablando, ya son como puntos en contra de la teoría de que la sobrepoblación realmente es la que impacta de mayor manera al ambiente. Y este se va con la siguiente premisa, o sea, la automatización, por ejemplo, lo que hace Amazon es pues empacar y mandar todo lo de paquetería, ¿no? Pero ya tiene ejército de drones, ya tiene todo automatizado. Y a veces ya no se necesita una población grande de humanos para seguir con el crecimiento económico, ¿no? Entonces se vuelve, pues, mientras haya una demanda, va a haber toda esa masificación, ¿no? Y a veces ya ni siquiera se necesita una sobrepoblación de humanos, hasta puede haber una sobrepoblación de robots que hagan todo y sigan, digamos, incrementando el impacto ambiental, ¿no? Eh, sí, eso se me hace como muy interesante, pero también creo que podríamos ahondar un poquito más en esta parte de la movilidad social, que tiene que ver con el nivel de ingreso, que pues es evidente que una persona con un bajo ingreso no va a poder comprar este tipo de productos, como tú dices, gourmets, o a lo mejor esta es ropa de marca que solamente los estratos con un nivel de ingreso muchísimo mayor adquieren, y lo adquieren en masa. Entonces ahí creo que sí tiene un trasfondo más de esta parte de que tiene que ver con el sistema de la cadena de producción, el sistema económico y los precios de los productos, y también de la huella de carbono que tienen estos productos. sí, obviamente tienen una huella de carbono más grande, ¿no? Y bueno, pues ya vimos puntos de cada teoría, entonces vamos a discutir ahorita un poquito desde nuestro punto de vista. Yo puedo decir un poco que esto de la tecnología y los inventos humanos, o sea, sí son buenos, pero hemos visto que la industrialización y todo esto han permitido al humano tener pues mayor calidad de vida, vivir más tiempo, tener más comunidades, ¿no? Que las de un rey que tenía en el siglo XVI. Entonces, todos estos lujos los tenemos al costo del ambiente, ¿no? Porque es un placer a corto plazo. Sin embargo, pues también hay cosas a largo plazo que pueden estar pasando, ¿no? Eh, hay hay una discusión muy fuerte, de hecho, de que tal vez la tecnología podría sacarnos de esta crisis ambiental por la que estamos pasando, o la que estamos entrando, pero también hay algo que dice que no puede ir por ahí, porque esta tecnología o toda esta ciencia está embebida en el sistema, ¿no? Que estamos hablando de esto del patrón de consumo, que tiene que ver con todo el sistema económico global. Entonces, encontrar una solución, por ejemplo, decir lo que estamos hablando, ¿no? De que voy a poner paneles solares y energía eólica para tener menos impacto Impacto. ambiental. Al final, si esa planta de electricidad la conectas a la industria de producción textil y sigues haciendo pues moda y sigues produciendo miles de pantalones, dices, ay, mi pantalón es producido con energía 100% solar, pero aún así generas esa basura, vas y tiras ese pantalón en el desierto y se queda ahí como basura y sigues generando desecho.
realmente no estamos solucionando el problema de fondo, ¿no? O sea, sí parece como que pareciera ser que sí la sobrepoblación, pues suena lógico, ¿no? Que causa todos estos problemas, porque son necesidades naturales, necesitamos recursos y también tenemos desechos, pero parece ser que el verdadero problema es más el impacto ambiental que tiene todo esto de cómo consumimos, ¿no? Ujú. Más de lo que está haciendo las actividades del humano que ya son un poco ya innecesarias y entran un poco en el tema ya más de mercantilismo, del marketing, de querer seguir moviendo la economía. Y me gustaría mucho, Miri, que nos expliques esta parte de economía que tiene que ver la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico, ¿no? Sí, o sea, el crecimiento económico tiene que ver con este sistema en el que estamos insertos, que es generar todos estos productos, ponerlos en el mercado, que haya una oferta, que haya una demanda, pero que muchas veces no toma en cuenta estas externalidades, estos efectos que pueda tener sobre el medio ambiente. Y como tú lo dijiste, es un crecimiento que se ve a corto plazo y muy diferente de lo que vendría siendo un desarrollo económico, que tendría que tomar en cuenta estos puntos de tratar de llegar a que se pudiera hacer o se pusieran regenerar todos estos sistemas naturales, o sea, que nosotros Que les dé tiempo, ¿no? extrajéramos, pero, exacto, que les diera chance de descansar y después volver a Los famosos utilizar periodos de esos. veda, ¿no? Por ejemplo, en la pesca, ¿no? Ujú. Que tienen que esperar a Que que se regenere la seamos, población. ajá, que seamos muy congruentes con lo que estemos extrayendo de eso, utilizarlo para cubrir nuestras necesidades básicas, y yo creo que debería de ir sobre esa línea lo que estamos hablando, sobre todo hablando de un largo plazo, ¿no? Y eso es a donde cae el desarrollo económico, incluso pues, lo que se conoce como Ya toma en desarrollo, cuenta, ¿no? ajá, lo que se conoce tal cual como desarrollo sustentable. Ok, pues ahí está la diferencia entre crecimiento económico es solamente crecer, así como nada más. Dinero, dinero. Y el desarrollo económico toma en cuenta también, pues digamos, esto de la parte social, toma en cuenta pues el impacto ambiental, no solamente es crecimiento, ¿no? Ujú. Entonces ahí sí depende mucho de qué quieran. A corto plazo felicidad o a largo plazo pues ser sostenibles, ¿no? Entonces pues yo creo que eso es un bonito mensaje para terminar. Sobre todo esto, ¿no? Que tiene que ver con la planeación a largo plazo. Planeación a Y largo plazo. preguntarnos, ¿no? ¿Qué queremos? Porque parece ser que las empresas ya son las que rigen el mundo, ¿no? Ya no son tanto los gobiernos, porque existe esto que se llama lobbying, ¿no? O cabildeo, que muchas veces hay conflictos de interés por ciertos, pues, recursos, ¿no? Y eso genera, pues, toda esta serie de problemas que tiene que ver con un crecimiento sin pensar, ¿no? Un crecimiento sin desarrollo. Sí, y yo creo que igual seguir pensando en estas alternativas que podemos tener respecto a tener a lo mejor un mejor consumo, a que tengamos a lo mejor esta conciencia colectiva de que cuando pues estemos comprando un producto veamos todo lo que hay detrás, ¿no? Del proceso para que llegue a nuestras manos, ¿no? Pues muy bien, entonces vamos a responder la pregunta, ¿qué impacta más al medio ambiente? ¿La sobrepoblación humana o el estilo de vida? Mm, Bueno, yo creo que serían las dos, pero el peso de una es más influyente. En este caso, yo creo que sí, el estilo de vida que tiene que ver con el sistema económico tiene más repercusiones sobre el medio ambiente. Sí, porque yo pensaría que la sobrepoblación humana es más un reflejo, ¿no? Es un reflejo De la del sistema. industrialización y del sistema. No es tanto en sí el problema, sino es parte de lo que estamos viendo, ¿no? De toda esta enfermedad llamada civilización. Bueno, No, no es cierto, es lo que pero dice una tía. Dice que a veces la humanidad está enferma de civilización. Y sí suena muy, muy loco, pero te pones a pensar y dices, pues sí, a lo mejor ya necesitamos salirnos de estas ciudades, regresar a como algo más híbrido, ¿no? Regresar un poco más a la vida rural, sin dejar tanto la tecnología, ¿no? Pero tal vez para allá tiene que ser. yo creo que tendríamos que estar debatiendo sobre esto. O sea, ¿Qué es evidente queremos? que no vamos a encontrar una solución
luego luego, sino que es una cosa que se tiene que pensar desde todas las áreas, tener este pensamiento holístico, porque pues también no Son se trata situaciones como complejas, ¿no? de imponer algo, ¿no? Sino como que mediante el diálogo, mediante todo lo que se sabe, llegar a soluciones que beneficien a todos, ¿no? O sea, en serio buscar ese beneficio social. Pues ahí está. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Esperemos les haya gustado. Cualquier comentario, duda que nos quieran hacer, ahí está el Sí, si canal no de están de YouTube. acuerdo con nosotros, también lo pueden escribir. O sea, Sí, el chiste es, como siempre, fomentar la discusión, fomentar la discusión. a veces hasta generar más dudas. Ajá. Pero bueno, muchas gracias. Y bueno, suscríbanse al canal. Nos vemos, cuídense mucho.